Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, donde hoy nos vamos a meter en un tema que, agárrense, está más candente que un palenque lleno y más intrigante que una telenovela de las de antes. Porque detrás del ídolo inmortal Vicente Fernández existió una mujer que fue su esposa, su sombra, su fuerza y también su mayor misterio. Doña Cuquita Abarca. Hoy te traigo 21 datos verdaderamente perturbadores, chismosos y escalofriantes sobre la mujer que acompañó al Charro de Huentitán por casi 6 décadas. Desde infidelidades ocultas, venganzas silenciosas y secretos familiares, hasta pleitos legales, herencias millonarias y decisiones que cambiaron el rumbo de toda la dinastía Fernández. Pues, Vicente, lo supiste madurar, desde muchas anécdotas hasta la paleta. Porque sí, Cuquita fue la esposa fiel, la madre devota, pero también la estratega que aprendió a jugar en un mundo de poder, dinero y silencios. Y lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate, porque esto no es el típico cuento de amor ranchero. Esto es la historia de una mujer que supo convertir las lágrimas en control y el dolor en poder. Y ya sabes, si te gusta el contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame hasta el final, porque te prometo que los últimos datos son los más escalofriantes de todos. ¿Listo para descubrir quién fue realmente Doña Cuquita Abarca? Vámonos a lo que te truje, chencha. Dato perturbador número 1. La esposa leal, pero con sombras en el rancho. Cuquita Abarca fue la primera y única esposa legal de Vicente Fernández, y su historia de amor comenzó cuando él no tenía ni para comprarse un traje decente. Se casaron el 27 de diciembre de 1963, en una ceremonia sencilla, sin lujos, sin dinero, pero con promesas de amor eterno. Según el propio Vicente, ella se ganó su lealtad para siempre, porque lo acompañó cuando no tenía nada, cuando el Charro de Huentitán era solo un soñador con guitarra prestada. Pero detrás de esa imagen de pareja ejemplar, hubo episodios turbios que durante años se taparon con la bandera del amor ranchero. Cuquita, dicen, era de las mujeres chapeadas a la antigua, de esas que no se metían en los asuntos del marido. Ella misma decía: de la puerta del rancho para adentro mando yo, pero de la puerta para afuera no sé nada. Esa frase se convirtió en la comidilla de muchos, porque mientras Vicente cantaba sobre fidelidad, la realidad parecía ir por otro camino. ¿De verdad fue la lealtad lo que los mantuvo unidos o un pacto silencioso para mantener las apariencias del ídolo perfecto? Si esta inmersión en los secretos te atrapa, no olvides darle al botón de suscribirte aquí en Secretos de la Fama y activar la campanita para no perderte ninguna verdad revelada. Antes de que nos adentremos más en estos datos, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos acompañas en este viaje por la historia de los Fernández? Me encantaría leerte. Dato perturbador número 2. Los cuernos más famosos del rancho. Una de las mayores controversias alrededor de Cuquita Abarca es cómo logró aguantar tantos cuernos con tanta elegancia. Y es que Vicente Fernández era, como decían las actrices de los años dorados del cine y la música mexicana, bien ojo alegre. En los palenques no solo cantaba, también conquistaba. Dicen que muchas jóvenes actrices que soñaban con ser cantantes terminaban en sus brazos, seducidas por el brillo del charro más famoso del país. Él usaba su poder, su fama y su dinero para tener romances fugaces, y Cuquita lo sabía. Pero en lugar de hacer escándalo, ella repetía su famosa frase: ellas son capillas, pero yo soy la catedral, una sentencia tan fuerte como reveladora. Mientras unos la llamaban sumisa, otros la veían como una mujer estratégica que entendió el juego y lo jugó mejor que nadie. Al final, cuando Vicente partió, la fortuna, el rancho y el legado quedaron en sus manos. ¿Fue Cuquita una víctima del machismo de su época o la reina silenciosa que supo capitalizar los pecados del ídolo? Sabía dónde estaba yo, ¿eh? Sabía qué lugar tenía yo. Tan lo supo que nunca se fue, dice la voz del charro. Dato perturbador número 3. La tragedia de Chicotita y los celos que habrían cobrado una vida. Entre los rumores más oscuros que rodean al matrimonio de Vicente Fernández y Cuquita Abarca está la historia de Isabel Soto, la Marina, conocida en el medio artístico como Chicotita.
Según las malas lenguas, esta joven habría sido una de las primeras amantes del charro de Huentitán y su destino terminó en tragedia. Se cuenta que Chicotita decidió someterse a una cirugía estética de busto para complacer a Vicente, pero cuando Cuquita se enteró, desató una tormenta. Dicen que movió cielo y tierra para impedir que los mejores doctores la atendieran, usando su influencia y el miedo que muchos le tenían. La pobre Chicotita terminó acudiendo a una clínica de mala reputación, donde supuestamente una negligencia médica le costó la vida. Aunque nada se probó oficialmente, este caso fue tan sonado que incluso se llegó a mencionar en producciones televisivas de la época, algo que Cuquita habría querido enterrar para siempre. Y es que, según los allegados, fue la primera infidelidad pública de Vicente que la marcó para toda la vida. ¿Fue realmente una coincidencia trágica o el resultado de una venganza silenciosa de la mujer más poderosa del rancho, los Tres Potrillos? Dato perturbador número 4. El escándalo oculto detrás de la ley del monte. Durante los años de gloria de Vicente Fernández, doña Cuquita Barca se quedaba en el rancho Los Tres Potrillos, mientras él viajaba por todo México filmando películas y cantando en palenques. Ella rara vez lo acompañaba y cuando lo hacía, el ambiente se volvía tenso. Todos sabían que el patrón tenía fama de ojo alegre, pero nadie se atrevía a decírselo. Sin embargo, en 1975, mientras se filmaba La Ley del Monte, ocurrió algo que ni los chismes del set pudieron ocultar. Patricia Aspillaga, la actriz protagónica, reveló años después que Vicente Fernández la acosaba constantemente, haciéndole insinuaciones que ella rechazó una y otra vez. ¿No quieres ojos para otra mujer? Hace tiempo que me lo robaron. Tuve que andar rogando por ahí por el mundo. Son palabras que se le atribuyen. Según se dice, el rumor llegó a oídos de Cuquita, quien apareció de sorpresa en el set, dispuesta a enfrentarse con la supuesta amante de su marido. Pero para sorpresa de todos, Patricia le explicó que no había relación alguna, que era Vicente quien insistía y que ella incluso estaba enamorada de otro hombre con quien luego se casaría. Dicen que Cuquita, avergonzada por su desconfianza, le pidió disculpas y regresó a enfrentar al charro. Desde ese día cuentan que Vicente grabó el resto de la película con un carácter infernal, descargando su enojo con la actriz. Y como siempre, Cuquita lo perdonó. ¿Fue ese perdón por amor o una forma de no poner en riesgo el imperio que apenas estaban construyendo juntos? Dato perturbador número 5. El charro se adelantó y los novios falsos de sus amantes. Uno de los romances extramaritales más sonados de Vicente Fernández fue el que mantuvo con la actriz Merlé Uribe, quien sin tapujos reconoció haber sido su amante. Según sus propias palabras, Vicente siempre fue claro. Él nunca dejaría a su esposa. Las demás eran solo aventuras. Y lo curioso es que Cuquita lo sabía y aparentemente lo aceptaba bajo esa lógica retorcida. Las de afuera eran pasajeras, pero ella era la mera petatera. Sí, siempre fue muy claro, y me dijo, «Yo no me voy a divorciar, amo a mi esposa y todo», confesó Uribe. Sin embargo, hubo un episodio que se convirtió en leyenda entre los músicos de Palenque. Una noche, Cuquita decidió aparecer sin avisar en uno de los conciertos de su marido, donde Merlé abría el show. El susto fue tal que Vicente contrató a un mariachi del grupo para que se hiciera pasar por el novio de Merlé y así despistar a su esposa. El plan funcionó a la perfección. Cuquita saludó a la parejita creyendo que todo era normal, sin sospechar que el supuesto novio era parte de una farsa montada por el mismo Vicente. Dicen que ese tipo de estrategias eran pan de cada día para el charro, quien movía cielo, tierra y hasta mariachis para proteger su imagen y su matrimonio. ¿Fue Cuquita ingenua o simplemente una mujer que prefería mirar hacia otro lado para mantener su trono intacto? Me pedía una oportunidad de cantar en algún palenque abriéndote el show y me dijo así: «Son ecos de aquel tiempo». Dato perturbador número 6. El acoso en el Teatro Blanquita y la esposa que ya no reclamaba. Entre los relatos más escabrosos del entorno de Vicente Fernández, destaca el de Alicia Juárez, la cantante y esposa de nada menos que José Alfredo Jiménez. Según su testimonio, Vicente la acosaba sin pudor alguno durante las presentaciones en el famoso Teatro Blanquita, donde coincidían como parte del elenco de espectáculos de variedades. Alicia contó que el charro de Huentitán la perseguía con insistencia,
pese a que ella estaba casada con José Alfredo y no mostraba el más mínimo interés. De hecho, se dice que José Alfredo no soportaba a Vicente, precisamente por ese comportamiento pasadito de lanza hacia su esposa. Lo más impactante es que, según allegados, mientras todo eso ocurría, doña Cuquita seguía en el rancho, cuidando a sus hijos, sin imaginar lo que su marido hacía tras bambalinas. Con el paso del tiempo, cuentan que Cuquita se volvió indiferente, como si hubiera renunciado a luchar por el respeto. Mientras Vicente acumulaba fama, fortuna y mujeres, ella se dedicó a gozar los beneficios del dinero, olvidando la idea del amor romántico. Era, según los más cercanos, una mujer resignada al precio de ser la esposa del ídolo. ¿Era resignación o una frialdad calculada para seguir siendo la dueña del imperio Fernández? Vicente no valía la pena para José Alfredo enfermarse por él. Un juicio lapidario. Dato perturbador número 7. El hijo fuera del matrimonio que casi destruye el imperio Fernández. Aunque doña Cuquita solía hacerse la desentendida con los romances de Vicente Fernández, hubo uno que le hirió profundamente y que, según muchos, casi acaba con su matrimonio. Todo estalló cuando se supo que Vicente había embarazado a la actriz Patricia Rivera, con quien además se decía que tuvo un hijo. Ese fue el golpe más fuerte que Cuquita recibió en décadas de infidelidades toleradas. Dado que no es bueno y no estoy muy joven como para guardar rencores y llenarme de cosas que son pasajeras, fue su declaración pública en aquel entonces. Dicen que esta vez sí pensó en divorciarse, cansada de las humillaciones públicas. Pero el charro, en un acto de desesperación y astucia, la frenó con una jugada magistral. Le ofreció todo. Le dijo que si quería se quedara con el rancho, el dinero, las propiedades y los negocios, que él se iría sin nada. Aquella propuesta no solo la calmó, sino que cambió el equilibrio de poder dentro del matrimonio. Desde ese momento, Cuquita pasó a tener el control absoluto de las finanzas y las decisiones familiares. Dicen que fue a partir de ahí cuando ella se volvió la verdadera jefa del rancho, la mujer que tomaba la última palabra, incluso por encima del mismísimo Vicente Fernández. ¿Fue un perdón nacido del amor o la estrategia fría de una mujer que entendió que el verdadero poder no está en el corazón, sino en los bienes? Pero ya lo menos que puedo es amarte a tu cara. Claro, es lo mejor que puedo, expresó Vicente. Dato perturbador número 8. El examen de ADN que borró un apellido, pero no las sospechas. Con los años, el escándalo del supuesto hijo de Vicente Fernández, con la actriz Patricia Rivera, parecía haber quedado enterrado, hasta que un detalle lo revivió todo. Un examen de ADN. Resulta que cuando el joven Rodrigo ya estaba crecido, Vicente decidió hacerle una prueba genética, supuestamente para incluirlo en un seguro de vida ante el riesgo de secuestros. Pero el resultado fue impactante. El test reveló que Rodrigo no era su hijo biológico. Dicen que Vicente salió corriendo a contárselo a Cuquita, feliz de poder decirle: «¿Ves? No te fallé. Rodrigo no es mío. Él es el que menos que puedo. Lo de Vicente lo quiero y lo apoyaré en todo», dijo Cuquita en una entrevista. Para ella, aquella noticia fue un alivio, como si se quitara una espina clavada por años. Tanto así que le pidió a Vicente quitarle el apellido Fernández al joven. Pero ahí es donde el rumor se vuelve más oscuro. Según algunas malas lenguas, entre ellas la mismísima Lin May, todo fue un montaje planeado por Vicente para calmar los celos de su esposa. Se dice que Rodrigo sí era su hijo y que el charro pagó $5 millones a Patricia y al muchacho para desaparecer el tema y mantener contenta a Cuquita. Un trato de silencio para que la paz reinara, al menos de puertas para afuera. ¿Fue el ADN quien limpió el honor de Vicente o su chequera la que compró la versión más conveniente? Puede Vicente el que dijo eso para que su esposa no se enojara, pero el niño sí es de Vicente, afirmó Lin May. Dato perturbador número 9. La esposa que se convirtió en la patrona del charro. Muchos dirán, yo no habría aguantado tanto. Pero lo cierto es que Cuquita Barca lo aguantó todo, y no gratis. Ella entendió algo que pocas mujeres de su tiempo se atrevían a reconocer. Mientras Vicente se desgastaba entre palenques, amantes y reflectores, ella se quedó en el rancho, acumulando poder. Dicen que tras años de infidelidades, arrepentimientos y promesas vacías, Vicente decidió cederle todo lo que tenía como compensación por su lealtad y silencio. ¿Crees que yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras él, sí?
son las palabras que se le atribuyen. El rancho, los negocios, las cuentas, las propiedades, todo terminó a nombre de Cuquita. Y así, poco a poco, la señora del rancho se convirtió en la verdadera jefa de la dinastía Fernández. Mientras él cantaba y generaba dinero, ella era quien lo administraba, quien tomaba las decisiones y quien tenía la última palabra. Al final, cuentan que Vicente se volvió casi un empleado más de su propia esposa, y que esa fue la razón por la que Cuquita ya no protestaba por sus aventuras. Sabía que cada romance terminaba reforzando su poder. ¿Fue su sumisión o una venganza silenciosa que terminó coronando a Cuquita como la verdadera reina del Imperio Fernández? La verdad es que detrás del telón, la esposa discreta había tejido una red de control que nadie podía desentrañar. Así es como Cuquita Abarca, la mujer al lado del ídolo, se transformó en la soberana silenciosa de un imperio, un secreto que el tiempo apenas empieza a revelar. Y mientras Cuquita Abarca tejía en silencio la red de su poder, el destino le tenía reservadas nuevas pruebas y revelaciones que cimentarían su lugar como la verdadera matriarca de la dinastía Fernández. Las sombras del rancho no solo guardaban los secretos de infidelidades, sino también las divisiones más profundas, aquellas que tocaban el alma y la fe. Dato perturbador número 10. La fe dividida y la capilla del ego en el rancho. Si algo marcó el carácter de doña Cuquita, fue su devoción católica inquebrantable. Era de misa de a diario, rosario en mano y promesas a los santos, una fe que servía como su ancla en medio de la tormenta de su vida. Pero su espiritualidad no siempre coincidió con la de su marido, porque Vicente Fernández, aunque se decía creyente, terminó peleado con la Iglesia, creando un cisma silencioso en el hogar. La historia cuenta que un día, durante una misa en el pueblo, el sacerdote se negó a darle la comunión a Vicente porque no se había confesado, diciéndole claramente que si no estaba confesado no podía comulgar. Aquello fue una ofensa imperdonable para el ídolo, que no soportaba que nadie, ni siquiera un cura, le marcara reglas, y enfurecido, juró no volver a misa jamás. Como todo lo resolvía con poder, decidió mandarse construir su propia capilla en el rancho Los Tres Potrillos, donde él mismo hacía sus rezos a su manera. En ese lugar, según dicen, hablaba con Dios directamente, sin intermediarios, y nadie, ni siquiera Cuquita, podía contradecirlo. Era su santuario personal, su trono espiritual. Doña Cuquita, por su parte, seguía yendo al pueblo, rezando por el alma del hombre que dormía a su lado, pero que cada día se alejaba más de la religión y del arrepentimiento. ¿Era Vicente un hombre de fe rebelde o un charro tan poderoso que quiso ser su propio Dios dentro del rancho? ¿Qué le hice? ¿En el hogar? ¿De este cumpleaños? Fue de conversarme y convulgar en la mesa, fue su desafiante explicación. Dato perturbador número 11. El último secreto de Cuquita y la muerte milagrosa del charro de Huentitán. Y ahora sí, prepárense, porque lo que viene es de lo más espeluznante y estremecedor de toda esta historia. Una revelación que cambió la percepción de la muerte de Vicente. Cuando Vicente Fernández ya estaba retirado, cansado y enfermo, sus fuerzas comenzaron a desvanecerse. Apenas podía mantenerse en pie y, según allegados, vivía en un constante riesgo de caídas. Hasta que un día lo inevitable ocurrió. Se desplomó en su recámara, golpeándose de tal forma que entró en coma y lo llevaron al hospital. Pero los médicos fueron claros, no había vuelta atrás. ¿Pero era intensiva? ¿Cuál es el que me hace piso? ¿No tiene entubar o no está? ¿Tiene oxígeno? Como todo, se escuchaba de su entorno en la desesperación. Sin embargo, doña Cuquita, con su fe inquebrantable en la Virgen de Guadalupe, se negó a desconectarlo. Decía que no perdería la esperanza, que la Virgen obraría un milagro. Pero el tiempo pasó y, según muchos dentro del círculo cercano, Vicente ya había fallecido tiempo antes de la fecha oficial. Ella decidió mantenerlo conectado, solo para que su muerte coincidiera con el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, como una manera simbólica de entregarle el alma del ídolo nacional a la santa que tanto veneraba. Dicen que Cuquita quería que el pueblo recordara a Vicente, no como un hombre más, sino como un elegido, alguien que se fue en la fecha más sagrada para los mexicanos. Y así fue. Vicente Fernández murió oficialmente el 12 de diciembre, justo como ella quería.
¿Fue un acto de fe o una manipulación helada y calculada para inmortalizar al charro bajo la sombra de un milagro? A las 6:15 de la mañana de ayer, domingo 12 de diciembre, dijo adiós para siempre uno de los máximos ídolos de la música en nuestro país. Anunciaban los medios sin sospechar la verdad completa. Dato perturbador número 12. La comida sagrada que desató la guerra entre Juan Gabriel y Vicente Fernández. Aunque muchos pensaban que la rivalidad entre Juan Gabriel y Vicente Fernández nació por cuestiones de fama, dinero o ego, pocos saben que todo comenzó por culpa de doña Cuquita Barca y de una comida que se volvió un escándalo celestial. Según relató el propio Vicente, en una ocasión el Divo de Juárez lo llamó y le dijo: «Oye, gordito, ando en Guadalajara, quiero ir a conocer tu rancho». Vicente, encantado, lo invitó al rancho Los Tres Potrillos y hasta contrató a un chef especial para preparar platillos vegetarianos, sabiendo que Juan Gabriel no comía carne, y todo iba bien hasta que Cuquita notó algo extraño. Antes de empezar a comer, Juan Gabriel hizo un ritual, una especie de saludo o meditación. Ella, curiosa, le preguntó: «¿Usted cree en Dios, señor Juan Gabriel?». A lo que él, sin titubear, respondió: «Yo siempre he dicho que Juan Gabriel, para mí, es uno de los más grandes compositores que ha habido en este país». Y ahí vino la respuesta que encendió la bomba. Según contó Vicente, Juan Gabriel la miró y le dijo: «No, güerita, yo no creo en Dios, yo creo en mí y nada más que en mí». Aquello fue una ofensa directa para la profundamente católica Cuquita, quien se levantó de la mesa y se encerró en su habitación hasta que el invitado se marchó. El incidente enfureció a Vicente, quien consideró que Juan Gabriel había sido grosero con su esposa y desde ese momento la relación se rompió. A veces, ya nada más le falta lo más difícil, que es mantenerse, huir. Años después, la enemistad creció aún más cuando un representante en común los enfrentó legalmente. Y Vicente, fiel a Cuquita, se puso del lado del empresario, declarando públicamente que Juan Gabriel no creía en Dios. Eso desató una guerra de declaraciones que duró años, hasta que finalmente Vicente reconoció que Juan Gabriel era un gran compositor. Pero claro que, como persona, no me gusta. ¿Fue una simple diferencia de creencias o una batalla de egos que empezó con una comida y terminó separando a dos leyendas mexicanas? Dato perturbador número 13. La serie prohibida que destapó los secretos del rancho. Tras la muerte de Vicente Fernández, doña Cuquita Barca empezó a ser más visible en los medios. Ya no era solo la esposa del charro, sino la guardiana del legado Fernández, una figura que nadie se atrevía a desafiar. Pero esa calma duró poco, porque pronto se desató uno de los pleitos más mediáticos que haya tenido la familia. La guerra contra Televisa, por la serie El último rey, el hijo del pueblo. Esta producción, basada en un libro no autorizado de la escritora argentina Olga Bornat, mostró un Vicente Fernández humano, infiel y hasta machista, lo cual enfureció profundamente a doña Cuquita, quien quería que el público recordara al ídolo como el hombre noble, generoso y amoroso que fue en los escenarios, no como un personaje lleno de pecados y sombras. Estaba arca en tabla el año pasado una demanda encontrada de Televisa por la transmisión de una serie no autorizada sobre la vida, reportaban los medios. Por eso, demandó a Televisa, alegando que la empresa había usado el nombre y la imagen de su esposo sin permiso y con fines de lucro. Además, denunció que en la serie la retrataban como una mujer fría y calculadora, algo que la lastimó profundamente. Para colmo, el protagonista fue Pablo Montero, ahijado de Vicente, lo que el público interpretó como una traición al mismísimo padrino. El conflicto escaló tanto que la policía llegó a intervenir las grabaciones y Televisa tuvo que buscar amparos para continuar con la producción. Mientras tanto, Cuquita grababa videos desde el rancho, hablando con voz firme, diciendo que no estaba sola, que su familia la apoyaba y que defendería la memoria de su marido hasta la muerte. Pero la ironía fue que, mientras luchaba por limpiar su imagen y la de Vicente, la serie no autorizada se volvió un éxito, y la historia que Cuquita tanto quiso esconder volvió a ocupar titulares en todo México. ¿Defendía Cuquita el honor de su marido o intentaba borrar las partes de su historia que la dejaban a ella como la mujer que todo lo permitió? Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita, afirmó, visiblemente afectada. Dato perturbador número 14. La demanda por violencia de género que intentó frenar al gigante Televisa.
Después de perder la primera batalla legal contra Televisa, Cuquita Barca no se dio por vencida. Si algo la caracterizaba era su terquedad a prueba de balas, y esta vez decidió contraatacar con una nueva estrategia: acusar a la televisora de ejercer violencia de género en su contra. Según la demanda presentada por su equipo legal, El Último Rey, el hijo del pueblo no solo usó sin permiso la imagen de su esposo, sino que también la denigró a ella como mujer. En la serie se le mostraba como una figura apagada, subordinada y sin voz, mientras que Vicente aparecía como el típico macho mexicano, infiel y dominante. Para Cuquita, eso era una ofensa directa, no solo hacia ella, sino hacia todas las mujeres que habían soportado el peso del machismo en su época. En sus propias palabras, aseguró que la serie hacía apología de la violencia contra las mujeres, y que su papel dentro de la historia familiar se había reducido a un cero a la izquierda, cuando en realidad, según ella, fue el verdadero pilar de la dinastía Fernández, la que sostuvo el hogar y el legado mientras Vicente recorría el mundo. Aunque la demanda fue polémica y dividió opiniones, dejó claro que Cuquita no estaba dispuesta a dejar que el público creyera que ella fue una mujer débil. Si Televisa quería mostrar una historia, tendría que enfrentarse a una viuda dispuesta a todo por defender su versión, no solo la de su marido, sino la suya propia. Por tu sueño, y yo voy a apoyar y dar todo para que tú puedas cumplir tu sueño, declaraba con fuerza. ¿Fue realmente una lucha por dignidad femenina o un último intento de controlar la narrativa del hombre al que nunca pudo controlar en vida? Dato perturbador número 15. El supuesto nuevo amor de la viuda del charro. Poco después de la muerte de Vicente Fernández, los reflectores volvieron a apuntar al rancho Los Tres Potrillos, pero esta vez no por homenajes ni recuerdos, sino por un escándalo inesperado que sacudió la tranquilidad. En redes y programas de espectáculos comenzaron a circular imágenes de doña Cuquita Barca besando a un hombre mayor, lo que desató una ola de rumores y especulaciones. ¿Será que la viuda ya tiene novio? ¿Acaso Cuquita reemplazó tan rápido al ídolo?, se preguntaban todos con asombro. La noticia explotó como pólvora. Muchos criticaron el supuesto romance y otros la defendieron diciendo que tenía derecho a rehacer su vida después de tantos años de sacrificio. Pero el giro vino poco después, un detalle que cambió todo el panorama. El misterioso hombre no era su pareja, sino su propio hermano. Aún así, el daño ya estaba hecho. Durante días, el rumor acaparó titulares y la prensa hablaba de la nueva vida amorosa de la viuda del charro, un escarnio público. Aunque el malentendido se aclaró, el impacto fue enorme, porque el público no podía creer que Cuquita, tan devota y tan fiel, pudiera estar envuelta en un chisme de ese calibre. ¿Fue un simple malentendido familiar o la prueba de que, incluso después de muerto, la sombra de Vicente seguía marcando hasta los gestos más inocentes de su viuda? No, ese es el ángulo, eso es urbano. Javien, de 92 años. Ah, ok. Se desmentía la noticia con humor. Dato perturbador número 16. La herencia millonaria de la viuda del ídolo. Aunque siempre se mostró como una mujer sencilla, Cuquita Barca terminó convertida en una de las viudas más ricas del espectáculo mexicano, un poder económico que pocos imaginaban. Se calcula que su fortuna ronda los 25 millones de dólares, una cifra que incluye propiedades, inversiones y negocios familiares derivados del emporio que construyó junto a Vicente Fernández, un verdadero tesoro. El rancho, Los Tres Potrillos, los derechos de marca, los ingresos por regalías musicales, los conciertos póstumos, las licencias y hasta los eventos turísticos alrededor de la imagen de Vicente. Vicente no se dejó, mejor Cuquita, eso no tienen llenadera. Se comentaba entre risas sobre su habilidad para los negocios. Todo quedó bajo el control de Cuquita, y aunque ella asegura que vive con humildad, las cifras cuentan otra historia. Hoy maneja un patrimonio que la coloca al nivel de las grandes fortunas del entretenimiento latinoamericano, un legado forjado con astucia. Sin embargo, para algunos cercanos, esa riqueza tiene un costo emocional. Dicen que Cuquita vive rodeada de recuerdos, pero también de culpas, consciente de que el dinero proviene de años de silencio, de lágrimas y escándalos que aprendió a dominar sin perder la sonrisa. ¿Es esa fortuna una recompensa por su lealtad o el precio de haber callado tanto durante toda una vida? Con toda la gente, porque no que es una familia grosera,
decía, defendiendo la imagen familiar. Dato perturbador número 17. La herencia que podría dividir a la dinastía Fernández. Aunque Cuquita Abarca ha querido mantener la imagen de una familia unida, lo cierto es que dentro del rancho hay un silencio lleno de tensión, una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento. En entrevistas recientes, ella misma aseguró que no habrá discordia en mi familia cuando yo falte, y que planea dejar todo arreglado antes de morir, como una última estrategia. Pero detrás de esas palabras tranquilas se esconde una realidad más delicada. Toda la fortuna, las propiedades, los negocios, las regalías, las cuentas bancarias y hasta el control de la imagen de Vicente Fernández están a nombre de Cuquita. Eso significa que cuando ella ya no esté, será su testamento el que decida el destino del Imperio Fernández, el mapa definitivo de la riqueza. Que dicen que están estrellados. No, ni ahora está Alejandro. Está trabajando anoche en Talla. Se rumoreaba sobre las relaciones entre hermanos. Los rumores apuntan a que la herencia podría provocar fuertes disputas entre sus hijos, ya que no todos se han mantenido en la misma sintonía ni tienen la misma cercanía con ella, una grieta que podría hacerse más grande. Aún así, Cuquita insiste en que todo quedará bien repartido y que no permitirá que el dinero destruya lo que tanto le costó conservar, un deseo final de paz. ¿Podrá su testamento mantener la paz que ni la fama ni las infidelidades lograron romper, o será el inicio de una nueva guerra en la familia más poderosa de la música ranchera? No, Chame. En Tallar, Vicente, anden los Aquiles y Gerardo, como es el charro. Era la expectativa de la gente. Dato perturbador número 18. La reina del rancho y del emporio, Vicente Fernández. En una entrevista que dejó a muchos con la boca abierta, Cuquita Abarca afirmó entre risas que ella tenía el poder de cambiar lo que quisiera porque todo estaba a su nombre, y no exageraba. Resulta que no solo heredó el rancho y las propiedades, sino también las marcas comerciales y los derechos de todo un imperio construido durante más de medio siglo. Doña Cuquita es oficialmente dueña de las marcas registradas Vicente Fernández, que incluyen líneas de botas, sillas de montar, sombreros, carteras, perfumes y artículos impresos. En otras palabras, ella controla el nombre, la imagen y hasta el estilo del charro más famoso de México, un dominio absoluto. Fernández, que de hecho, pues es la heredera universal que tiene los derechos de la imagen y el nombre de Don Vicente, confirmaban los expertos legales. Además, reveló que Vicente dejó grabadas más de 200 canciones inéditas que serán lanzadas poco a poco bajo su autorización y supervisión, un tesoro musical. Cada disco, cada producto y cada uso del nombre Vicente Fernández pasa primero por las manos de Cuquita, lo que la convierte en la administradora absoluta del legado Fernández. Y mientras el público cree que sigue escuchando al ídolo, la realidad es que detrás de cada nota, quien mueve los hilos es su viuda, la maestra de ceremonias silenciosa. ¿Es Cuquita la guardiana del legado del charro o la estratega que convirtió el amor en el negocio más rentable de la música mexicana? Dato perturbador número 19. La adolescente que se convirtió en la dueña del ídolo. Cuando Cuquita Abarca se casó con Vicente Fernández, apenas tenía 17 años y él ya soñaba con ser cantante, aunque todavía vivía entre carencias y serenatas de barrio, una juventud marcada por la lucha. Muchos aseguran que sin ella, el charro de Huentitán jamás habría llegado tan lejos, porque fue Cuquita quien le dio estabilidad, rumbo y estructura a una vida que fácilmente pudo haber terminado en el olvido o en los excesos del mundo artístico. Una verdadera brújula. En el día de 1963, él entonces tenía 23 años y doña Cuquita apenas 18. Vicente la conoció cuando ella era su vecina, aquella guapa vecinita de mirada dulce que vivía en la misma calle con sus padres y 3 hermanas. Desde entonces, Cuquita se dedicó a lograr y a sostener la familia mientras él conquistaba escenarios, un pilar inamovible. Dicen que fue una administradora brillante, la que supo guardar cada peso cuando Vicente todavía no tenía ni para el pasaje, una mente financiera prodigiosa. Y hay un detalle poco conocido, pero revelador. La hermana menor de Cuquita, Beatriz, es la madre biológica de Alejandra Fernández, la joven que Vicente y Cuquita criaron como hija adoptiva.
Una historia familiar tan silenciosa como poderosa que muestra que en el corazón del rancho las apariencias y los lazos de sangre a veces se mezclaban de formas inesperadas y profundas. ¿Fue Cuquita la esposa ideal o una estratega silenciosa que aprendió desde los 17 años a gobernar al ídolo más grande de México? Él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho. Así me critican, decía ella, desafiante. Dato perturbador número 20. La administradora del Imperio Fernández. Desde 1963, cuando se dieron el sí en una boda sencilla, hasta el día en que Vicente Fernández cerró los ojos para siempre, la colegiala Cuquita Barca estuvo ahí. Fueron casi 6 décadas de matrimonio, 3 hijos naturales, Vicente Jr., Alejandro y Gerardo, una hija adoptiva y una red de negocios millonarios que crecieron bajo su vigilancia constante, una vida de dedicación. La existencia de Alejandra Fernández, su única hija, y que es adoptiva. Siempre mi papá había dicho, no, él es del pueblo. Se aclaraba en el contexto de la familia. Mientras Vicente llenaba palenques y escenarios, Cuquita hacía lo suyo detrás del telón. Multiplicar los centavos, una labor incansable. No era una mujer de lujos ni de cámaras, pero sí una estratega nata. Durante años manejó restaurantes, tiendas, propiedades y acuerdos comerciales, hasta consolidar una fortuna familiar imposible de romper, un verdadero emporio. El propio Vicente lo reconoció públicamente. Cuquita se ha dedicado a cuidar el dinero, porque yo no soy muy administrado, pero ella sí es muy inteligente para los centavos y sabe cómo cuidarlos. Y tenía razón. Mientras él brillaba bajo los reflectores, ella era quien manejaba la maquinaria que mantenía el rancho vivo y la marca Vicente Fernández rentable por generaciones, la verdadera fuerza motriz. ¿Fue Cuquita la sombra silenciosa que sostuvo al ídolo o la verdadera arquitecta del poder detrás del sombrero y el micrófono? Dato perturbador número 21. El amor que sobrevivió a pérdidas, escándalos y un secuestro. Cuando muchos cuestionaban por qué Cuquita Barca soportó tanto, ella misma lo explicó con una razón tan sencilla como devastadora. Por amor. Según confesó, fue ese amor profundo por Vicente Fernández y su familia, lo que la hizo mantenerse firme a lo largo de los años, enfrentando tragedias que habrían destruido a cualquiera, una fortaleza inquebrantable. Se sabe que Cuquita perdió varios hijos durante el embarazo, lo que marcó su vida de forma silenciosa, una pena que nadie puede imaginar. Esa es la razón por la que entre Vicente Jr. y Alejandro hay 7 años de diferencia, y entre Alejandro y Gerardo, 5. Cada pérdida fue un golpe que la volvió más fuerte y más protectora de su familia, construyendo una armadura. Y si eso fuera poco, en 1998 vivió el horror más grande para una madre. El secuestro de su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., un hecho que estremeció a todo México. Durante esos días oscuros, Cuquita mantuvo la calma y la fe, convirtiéndose en el pilar emocional del rancho. Mientras Vicente negociaba desesperado, ella rezaba y organizaba todo desde la casa, sin derrumbarse frente a nadie. Años después, el propio Vicente diría que su esposa tenía más temple que todos los hombres del rancho juntos, y que sin ella no habría podido soportar tanto dolor, un testimonio de su coraje. ¿Fue realmente amor lo que la mantuvo de pie o una fuerza más grande, nacida del miedo a perder el control del imperio que tanto había sostenido? ¿Un poder que nadie más podría ejercer? La verdad es que su historia es un intrincado tapiz de sacrificio, astucia y una lealtad que trascendió la vida misma. Y bueno, amigos, ya lo saben, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero en el caso de Vicente Fernández, esa mujer fue mucho más que eso. Fue su guardiana, su estratega y tal vez su secreto mejor guardado. Cuquita Barca no solo fue testigo de una leyenda, fue la mente que sostuvo su imperio entre escándalos, tragedias y millones de dólares. Una historia que demuestra que, a veces, el verdadero poder no se grita, se ejerce en silencio. Si te gustó este video y quieres seguir desentrañando las verdades ocultas de los personajes más icónicos, no olvides suscribirte al canal Secretos de la Fama, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí los secretos no se cuentan, se revelan. Gracias por acompañarnos hasta el final.